también está online, que también veo, bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Paul Turrens, muchos me conocéis como Polispol, hay gente gritando Policarpio también de fondo, de que me conozca de jugar a la Among Us también por ahí. Soy streamer, pero aparte de ser streamer, creador de contenido, también soy director de fotografía y especialista en tecnología audiovisual. Y a mi lado está un buen amigo, Jorge Gallego, de Sony. En mis streams, quien me conozca, lo conocen como el señor Sony, porque yo hago... Bueno, ¿cuántos años llevo trabajando con Sony? ¿20 años? Seguramente. Unos 20 años. Acércate más al micro. Unos 20 años llevo colaborando con Sony como colaborador, tanto en la parte de técnica, ingeniería, en la parte profesional, como en la parte pues, más de consumo de cámaras. Y estamos aquí para hablar de tecnología durante los años, ¿no? Vamos a hablar de tecnología Made in Japan, nos vamos a centrar en Sony, que es quien me ha invitado también a charlar aquí, y Jorge, que aunque es tímido, es gracioso, si lo soltamos un poco, y sabe muchísimo de Sony. Básicamente bueno, básicamente porque llevo toda la vida. Porque él lleva toda la vida y es el señor Sony directamente. Con lo cual, vamos a hacer un poco un repaso por conceptos de tecnología audiovisual. No solo vamos a ir a cacharrería, que hemos traído unos cuantos juguetes. Hay alguna joya que si alguien conoce un poco de historia de la tecnología, bueno, la Play yo creo que por generación como mínimo va a sonar, ¿no? Yo lo que más me ha emocionado ha sido ver el manual sin abrir. O sea, es como, y tenemos la caja nueva también ahí, que es como... Esto los señores de PlayStation, también es de Sony, nos lo han prestado en plan mira, llévate una PlayStation antigua, que además esta semana es especial para ellos. Pero en todo caso no solo vamos a hablar de PlayStation, sino que vamos a hablar de tecnología en general. Vamos a hablar de auriculares, vamos a hablar de teles, vamos a hablar de fotografía, de un poquito de la historia del audiovisual. Veo que algunos queréis con auriculares, pues os explicamos un poquito de dónde venimos y también un poquito a dónde va el mundo audiovisual. Lo hacemos empezando hablando de la casa que nos ha traído aquí, que es Sony, que es una marca fundada en el año 40... Bueno, la marca no. La empresa se fundó en el año 46. Jorge nos explica un poco más. Es por Ibuka, que era un ingeniero, y él quiere ayudar a Japón a salir de la crisis en la que está viviendo Japón después de la guerra. Exacto, es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Dos amigos se juntan. Empieza Ibuka. Bueno. Ibuka es el que es el ingeniero y es el que empieza a crear esta empresa para dar trabajo, buscar qué puede hacer Japón que sea un poco diferente, y conoce a Morita, y es cuando lo ficha y dice, venga, vente para aquí, montemos algo juntos y hagamos una cosa un poco diferente. Vamos a crear una nueva idea de Japón y que no sea que somos un país en aquel momento casi tercermundista después de lo que había pasado en la guerra. Estaban arrasados. Japón estaba muy mal, los pobres. Sí, después del bombardeo, el famoso bombardeo. Y la empresa nace de dos personas que se dedicaban principalmente a reparar transistores. Una época, los años 40, donde la comunicación era algo importante y sobre todo Estados Unidos respecto, bueno, una vez acabó pues, la Segunda Guerra Mundial, tuvo una presión sobre el país y el país se tuvo que recomponer, sobre todo en la parte electrónica. Entonces, de hecho, la tecnología punta estaba en Estados Unidos. Exacto. En Japón no tenía esta imagen que tenemos actualmente de tecnología, al revés. De hecho, ellos quieren crear el lema este de Made in Japan como un concepto muy positivo y que vayan a liderar la tecnología. Y son ellos dos en su casa que van ideando este nuevo concepto. Realmente ahora Sony se la ve como una super empresa, ¿no? Bueno, un montón de empresas, porque al final, para que no lo conozcáis cómo funciona la empresa, aparte de la madre, pues hay la electrónica, Sony Pictures, Sony Music, Sony PlayStation, no sé si me dejo alguna. Esta parte, sí, hay más. Está la parte de financiera, de hecho hay una parte que lleva incluso las tarjetas de metro en Japón, o sea que Sony es un conglomerado muy grande con muchas empresas diferentes. Sony como tal nace a mediados de los años 50, cuando esta empresa primero que habían fundado, que se llama, tengo que mirarlo, pero no lo sé, Tokyo Tsushin Kogyo. Nombre complicado. Cambian de nombre y se convierten en Sony. Yo no me sabía de dónde viene el nombre de Sony, Jorge lo explica mejor que yo, pero es muy curioso. Bueno, lo primero es que obviamente pronunciar Tokyo Tsushin Kogyo es complicadísimo, más si no eres japonés. Entonces ellos ya tenían la visión de que querían hacer una empresa que fuera una multinacional, con lo cual buscaban una palabra que fuera fácilmente pronunciable en todos los idiomas, con lo cual el punto fuerte de la marca era las radios, con lo cual era el sonido, y pensaron que sonido en todos los países, como viene del latín, que viene de sonus, si empezaba con la sílaba so de sonido, pues sería fácil para todo el mundo. Y en aquel entonces había una expresión americana que era Sonny Boy,
que significaba que era el chico pequeño alegre de la casa. Entonces, juntando los dos conceptos sale el nombre de Sony. Querían que fuera una palabra corta, fácil de pronunciar en todos los idiomas, y de ahí sale Y además nombre. no significa nada. No significa nada. Yo pensaba que significaba algo, siempre tuve en la cabeza que... Bueno, ahí también podemos ver la evolución de los logos, que empezaron en el 46 como Tokyo Tsushin Kogyo, nombres así complicados, y luego se convierte ya en Sony, y como prácticamente, aunque tiene diferencias, desde los años 50 prácticamente ni lo habéis tocado. En las oficinas, cuando entramos, tenemos un pequeño museo de producto, de ahí viene todo esto. Y bueno, pues lo sabe porque se lo he enseñado muchas veces. Ahí tenemos una radio pequeñita que tiene el primer logo. A mí me hizo mucha gracia poderlo ver físicamente en un producto porque no lo había visto nunca, lo había visto solamente en PowerPoint. Sí. Y a partir de ahí, su primer producto fabricado es una necesidad que tenía Japón pues en posguerra, que es la comida. Entonces, el primer producto que fabrica Sony, Tokio, la compañía antes que viene de Sony, es una arrocera. O sea que es un hervidor de arroz, es un producto que el público necesitaba, empiezan a entender que era la electrónica y a trabajar, y el primer producto exactamente que hace la empresa de electrónica es este cocedor de arroz. Y a partir de ahí tenemos el primer producto oficial de Sony, que es esa grabadora. No es oficial de Sony todavía, este aún todavía es previo. Aún es de la otra empresa, todavía no tiene el nombre de Sony. Vale. Y Sony básicamente ya arranca a partir de ahí con productos audiovisuales. Con los años ya se diversifica no solo a sonido, sino a otras cosas. Yo voy a hacer saltos en el tiempo por cosas que me han interesado. O sea, pensad que Sony tiene productos para aburrir. Yo, estos días que me estaba así como revisando la historia, me he encontrado cosas muy raras. Por ejemplo, hoy no vamos a hablar de teléfonos. Yo uso un teléfono Sony, pero los hay. O sea, y, por ejemplo, no hablaremos ni de amplificadores, ni de tocadiscos, ni cosas... Ni altavoces tampoco. Pero empezamos con las cosas que a mí me flipan y me gustan, que básicamente es el gaming. Quien me conoce sabe que yo soy gamer a saco, me gustan los videojuegos, y he pensado que antes de llegar a PlayStation, Sony ya le pegaba muy fuerte al mundo gaming. Sois todos jovencitos y jovencitas, yo tengo una edad, soy un poco vintage, y yo ya la primera PlayStation, aún me la compraron mis padres, pero la segunda ya me la pagué con el sueldo, o sea que yo lo del gaming ya viene de largo. Mi primer ordenador fue literalmente este, no es mío, es de Sony, casualmente lo tienen en la oficina, que este es el Hitbit, que fue en los años 80 uno de los grandes ordenadores personales que tuvimos, es el gran ordenador personal de Japón, pero en España también tuvo implementación. No mucha, porque estos ordenadores teóricamente, lo digo teóricamente porque yo a mis padres los convencí cuando era un niño de que lo iba a usar para trabajar o para aprender a programar. O sea, tenían el Metal Gear Solid. O sea, imagínate en el 83 lo que era el Metal Gear. Pues yo este ordenador evidentemente lo quería para jugar. Ciertamente aprendí un poquito de programación. Los MSX se basa en un sistema basado, si no me equivoco, desarrollado por Microsoft, que es un estándar abierto. No solo Sony fabricó ordenadores de este tipo, recuerdo que los últimos eran de Panasonic, o sea, que varias compañías internacionales fabricaron ordenadores MSX porque era un estándar abierto. Y de hecho, Spectrum, por ejemplo, era un estándar cerrado, Amstrad también, etcétera, Commodore también, y Sony en este caso llegó tarde a prácticamente todos los mercados. Cuando, por ejemplo, a Europa ya llegó el MSX cuando el Spectrum estaba arrasando. El Spectrum es una máquina inglesa que, si tenéis una edad, la recordaréis, era un teclado de goma prácticamente con 4 cables. Tú eres de Spectrum, ¿no? Yo era de Spectrum. Yo era de MSX. Entonces, la gracia que tenía el MSX es que funcionaba con cartuchos, con lo cual la carga era inmediata. Yo pasé de MSX a Spectrum, que eran ordenadores personales, pero muy pensados en el gaming en esa época. Entonces, claro, a mí me sorprendía que yo el MSX le ponía un cartucho, encendía el ordenador y ya me ponía a jugar al R-Type o la que tocara. En cambio, el Spectrum iba con cassette. Iba un cassette que tú le dabas al play y tenía que acabar, pues eso. Este también, también podías tener cassettes. Claro, la movida es que yo creo que hay una generación que tenemos más de 40 años que cultivamos la paciencia cargando videojuegos. Porque más de uno le hincha las narices entrar en Steam. Es que va lento, tarda 20 segundos. Bueno. Media hora cargar un juego. Bueno, media hora no, pero... Bueno, mucho, y a veces no se cargaban en 15, el Spectrum. Sí. Iban saliendo las rayitas, iba saliendo el dibujo y de repente se cortaba y te quedabas sin juego. O sea que... Con lo cual, muchos cultivamos la paciencia, pues eso, haciendo cargas de juegos. La gracia que tuvo MSX es que tuvo 3 generaciones. Esto empezó en el año 83.
creo que en España llegaron en el 85. eh, y en España, curiosamente, fue de los mercados europeos que mejor se aceptó el MSX. Yo recuerdo perfectamente ir a comprar el mío a una tienda de lavadoras. Yo soy de Barcelona, en Virrey Amat. Si alguien conoce el barrio de Virrey Amat, pues ahora hay un, no sé si es un macro, hay un macro en un Carrefour o algo así. Pues ahí había una tienda de lavadoras que tenían lavadoras y un MSX. Y teles, claro. Y bueno, teles tampoco. Yo recuerdo lavadoras, ¿eh? O sea, y en ese momento tenías que hacer el encargo, te llegaban, bueno, tardaba mucho en llegar, etcétera. Entonces, el sistema en España llegó el MSX1, luego hubo el MSX2, el MSX2 Plus, y iba evolucionando la tecnología y llegaron a tener incluso soportes en Laserdisc, disquetes. O sea, realmente fue un sistema bastante avanzado. En Japón arrasó, en Europa más o menos, y en Estados Unidos creo que ni lo olieron. O sea, llegó, pero como que no fue tan bestia como fueron otras marcas. Y ciertamente en MSX es donde vemos la llegada, junto con otras marcas como Nintendo, de grandes sagas que a día de hoy pues aún están presentes, ¿no? Como el Metal Gear o el Castlevania, que realmente son juegazos. Ahora mismo hay emuladores para jugar en cosas de MSX que lo puedes jugar hasta con el navegador. Probate el Metal Gear de la época. Yo he puesto aquí en el slide uno de un pingüino porque literalmente ese fue mi primer videojuego. ¿Vale? Es un juego súper estúpido. Si habéis jugado al Outrun, el de coches que vas conduciendo, es lo mismo con un pingüino que vas saltando y tiene que ir pillando pescadillas. O sea, el juego es estúpido, pero a mí me pone esa musiquita lo que había, ¿eh? y es como un DeLorean, me manda ahí al año 83, al año 85. Entonces, lo podéis probar, se llama Penguin Adventure, creo que se llama. Y es un juego muy simple, la música es muy bonita y el juego es chulo. En nivel avanzado, yo lo he jugado en directo el año pasado y me costó. O sea, que no era tan... Sí. Te hubieras ganado a ti en aquella época. Exacto, seguramente. Pero bueno, el mundo gaming en Sony se conoce principalmente por el mundo de PlayStation, evidentemente. ¿Cuántos de vosotros sois de Play? Hostia, es público cautivo, ¿eh? Bueno, yo soy de Play. Yo he de decir que las he tenido todas. O sea, ahora hace 2 semanas ya me pasé a la PS5 Pro, con lo cual he hecho prácticamente... O sea, todas y varias versiones. Y varias versiones, sí. Yo he hecho un slide como muy simple, pero realmente el universo PlayStation es gigante, porque yo he puesto solo las milestones, como las principales, pero de cada consola prácticamente hay la versión Slim, luego hay la versión, por ejemplo, de PlayStation 3, PlayStation 1, o sea, hay como versiones como diferentes. Las Pros también, ahora ha salido la PS5 Pro, hay la PlayStation 4 Pro, o sea que realmente hay una línea de consolas que ha ido evolucionando y desde el año 94. Entonces, esta es la primera consola que sacaron, bueno, muchos la tenéis vista, y es que realmente es como volver a los 90. O sea, y también hay que decir, verla tan nueva a mí me sorprende. La mía estaba hecha mierda. El mando, que también es... Con cable, ¿eh? Con el cable, sí, bueno. Cableo, hostia, el conector mítico y tocho, ¿eh? O sea, yo de PlayStation, la verdad es que le pegué muy fuerte a la PlayStation 1. La 2 ya me pilló como trabajando, con lo cual bajé el ritmo. La 3 recuerdo que yo trabajaba en la televisión de Aragón, no preguntéis por qué, pero acabé trabajando en la televisión de Aragón, y con la Play 3, ¿cómo se llama este juego que ibas bajo el agua? Que era segunda o tercera parte, ay, no me acuerdo. Bueno, me llevaba la Play al hotel a Zaragoza y jugaba por las noches en la Play. O sea, dando conferencias como esta, pero de ingeniería técnica y no sé qué, y dando charlas, y yo por las noches jugando a mi Play. Bueno, menos al FIFA, a todo. Bueno, al FIFA ya llegó más tarde, pero... luego la Play 4, y sí que es cierto que yo una de las cosas que utilicé las Plays de manera masiva desde la 3 es como reproductores. Exacto. Quien me conozca como friki del audiovisual, porque lo soy, yo tengo como entre 2.000 y 3.000 DVDs y Blu-rays en casa. O sea, no quedan videoclubs, pero si entras en mi casa es como entrar a un Blockbuster en los años 80. Bueno, en los 2000. Y ciertamente yo he utilizado, a partir del 4K sí que he vuelto al reproductor, Sony tiene uno muy potente, pero todo el mundo Blu-ray y todo el mundo DVD yo me lo hice entero con la PS3 y PS4, con los discos, y utilizarla como
¿cómo se llama? Dispositivo multimedia, ¿no? Que es algo que yo creo que se utiliza poco como eso y que funciona bastante bien. La PlayStation 3 fue un hito por esto, porque era el primer dispositivo multimedia que ponía fácil que todos los televisores se pudieran conectar. Claro. Además, yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre he tenido montado era un media server en el ordenador. Yo vivo en una casa un poquito grande, un apartamento grande, y tengo un proyector con pantalla grande de 3 metros, pero claro, prácticamente todo mi trabajo como director de fotografía lo tengo en la habitación con el ordenador grande y tal. Entonces, siempre he tenido conectado el media server de mi ordenador al proyector a través de una Play, que es algo que es bastante útil, aunque también se puede hacer con reproductores. Y yo masivamente creo que lo he usado más como reproductor que incluso para jugar a videojuegos. Yo, de hecho, la regalé a mi familia para que mis padres pudieran tener un reproductor o ver vídeos en... Y para jugar al FIFA, dilo. Ese era yo. Y de portátiles yo tuve la PS Vita, pero la PSP no la tuve. O sea, ya... Es que esta época de portátiles a mí me pilló demasiado trabajador. O sea, demasiadas horas de rodaje. Pero sí que es cierto que las PlayStations han estado presentes y ciertamente desde que empecé a hacer de streamer, pues la Play 5 pues ha tenido como mucha más presencia en mi vida, sobre todo, bueno, muchos me reconoceréis es que es lamentable, por insultar a Auronplay en las caritas de GTA. Bueno, pues las hemos jugado durante años en Play 5. A nivel de videojuegos, yo soy poco de juegos de historia, la verdad. O sea, yo soy más de juegos casuales. Y el otro día miré un poquito de los juegos que yo tengo en la Play 5, cuáles estoy jugando más últimamente. Y el último año han sido GTA por las carreras, pero el siguiente ha sido el Trivial Pursuit. Eso denota que yo tengo casi 50 años, lo siento, defraudo a la gente. Bueno. Lo que hay. Pero bueno, también han habido sagas como muy importantes. Esta semana, además, es importante para PlayStation porque se cumple el 30 aniversario de la consola. Y la historia está en que si tenéis una Play 5, la habéis actualizado, ahora arranca con el logotipo original de la Play original, que eso está guay. Y luego se pueden personalizar a los códigos de colores de cada consola. A mí, bueno, frikis como yo. Y ahora entramos en el grueso que Jorge y a mí se nos da bien, que es la parte de tecnología audiovisual. Por la televisión nos conocimos, o sea que... Jorge, claro, backstory, Jorge y yo nos conocimos probablemente en el 2010, por este slide. Seguramente. Jorge y yo empezamos a trabajar, porque yo he trabajado durante muchos años como consultor de imagen en cadenas de televisión. Entonces, uno de mis trabajos durante mucho tiempo ha sido ser asesor de tecnología a cadenas de televisión. He trabajado principalmente para TV3, Televisión de Cataluña, que es de aquí, pero también he trabajado para Televisión Española y he trabajado para Mediaset y para muchas empresas ayudando principalmente desde la banda de productoras, pero por ejemplo con TV3 y Televisión Española he estado en el desarrollo de proyectos tecnológicos importantes. Y uno de mis trabajos, que es donde conocí yo a Jorge, es que yo soy especialista en estereoscopía, en lo que se llama 3D. Cuando digo 3D no es en modelar para hacer una peli de Pixar, sino en ponerte las gafas y ver el cine con profundidad en las salas. Bueno, pues cuando llegó el 3D a España... Pero el 3D no el del color rojo. No, el que habéis ido al cine a ver con las gafas así, pues por eso. Yo soy experto en estas cosas tecnológicas. Entonces, cuando llegó el 3D en España, Sony contactó con TV3 y hicimos como varios proyectos comunes. De hecho, hicimos 10 o 12 producciones, no me acuerdo. Hicimos mogollón. Hicimos muchas cosas. O sea, y entonces ahí es, pues eso, hace 14, 15 años donde Jorge y yo empezamos a trabajar juntos, aunque yo ya trabajaba con Sony, creo que unos 10 años antes, con la llegada de alta definición a España. Lo que pasa es que tú estabas más en la parte profesional, sí, y yo estoy en la parte de consumo y empezamos a colaborar cuando esta tecnología llegó a consumo, con la televisión de alta definición y el digital, sí. Y luego el 4K, etc. Entonces vamos a hacer un poquito de, aunque aquí lo hemos basado mucho en los lanzamientos que ha ido haciendo Sony con los años, a mí me gustaría explicar un poquito cómo ha evolucionado la televisión durante los años. No hablo de la tele como Telecinco, TV3 o quien sea, sino los aparatos de tele, las pantallas, ¿no? De cómo hemos pasado de aparatos que en el salón de casa veías una tele así pequeñita, porque esto muchos no lo habréis vivido, pero sobre todo si recuperáis episodios antiguos de series de televisión de los años 50, os dais cuenta que si veis una I Love Lucy o programas así como muy antiguos, las teles eran así. Pero la tele del salón. Y la típica imagen de la familia, todos apilotonados viendo la tele, es que la tele literalmente era así. Tenía muy poca definición. Y pues vamos a explicar un poquito cuál es la evolución y cuál es para mí, bajo mi criterio, cuál es el futuro de la televisión, ¿no? Porque vamos a llegar hasta el 2019
Y yo creo que... Y Beyond. Y Beyond, claro, podemos hacer alguna predicción de futuro. En el 1960 Sony lanza su primera televisión. El invento de la televisión es anterior a los años 60. Y la primera televisión esta imagen que hay como de una tele de tubo en la pantalla, esa es la primera televisión que lanza Sony al mercado en el año 1960. Una televisión en blanco y negro. Y lo que pasa es que no sé qué expansión tuvo. Estas las primeras televisiones que lanza Sony era porque quería romper con el monopolio, con el concepto de que la tele estuviera solo en salón. Y si te das cuenta, estás como portátil. Entonces rompe el concepto de televisión de caja de madera y hacer un producto un poco diferente. Es que históricamente las teles, si veis cómo eran las televisiones, sobre todo en los años 50, pues hacia finales de los 50, eran un armario. Esto pasaba también en España con las radios. No sé si yo os recomiendo una visita, si sois de aquí, pillado un tren o el coche, iros a Girona y visitar el Museo del Cine de Girona, que es uno de los mejores museos de cine que hay en el planeta. Ya sé que parece mentira que esté en una ciudad pequeñita, alejada de Madrid, pero realmente en el Museo del Cine de Girona tenéis toda la historia del audiovisual hasta que llega la invención de la televisión. Y ahí podéis ver aparatos de cómo eran originalmente las radios y las televisiones. Y históricamente la televisión era un mamotreto, que era prácticamente como esta mesa, donde había la radio, la tele que era así, y luego había un minibar, porque en general muchos de los muebles tenían un minibar dentro, y si veis pelis antiguas, veréis, hay una peli muy bonita que se llama Pleasantville, no sé si la recordáis, una peli preciosa, de un mundo en blanco y negro. Bueno, pues ahí se ven productos de ese estilo, y es súper interesante ver cómo pasaron de los monstruos de armarios a de golpe las teles pues más pequeñas y más movibles. La televisión sigue avanzando y lo siguiente que llega es la televisión en color, ¿vale? Aquí hay una dificultad, sobre todo con la televisión en color. Ahora ya no la tenemos, pero antes de la llegada del mundo HD, la televisión en color en Europa era de una manera, era un sistema que se llama PAL, y en Japón y Estados Unidos y otros países era otro totalmente diferente. Los que os gustan las consolas retros sabréis que conectar una consola japonesa a una tele europea antigua no se puede. Necesitáis adaptadores, es un follón. Es porque los sistemas de color eran diferentes y esto hemos estado viviendo con ello hasta la llegada a alta definición, que ahí acabaron con este problema. Eso hizo que también la popularización de los sistemas de televisión japoneses fuese un poco más compleja en cierta época por la dificultad de tener que hacer versiones diferentes del mismo aparato. No solo por el estándar de televisión, sino por la electricidad, que también era diferente. Bueno, la electricidad y el cinturón y la antena, que era distinta para captar la señal. Exacto. Entonces, la llegada de la televisión a color es un poco despareja según los países. Si no me equivoco, como anécdota, el segundo país del mundo en tener televisión en color fue Cuba. O sea que sí, de hacer transmisiones. Pues también esta es otra. Desde que se inventa la televisión de color hasta que se puede ver televisión en color, nos está pasando ahora mismo con el 8K. El 8K existe, sí. ¿Quién puede ver 8K? ¿Qué hay para ver 8K? Vídeos de YouTube, y me parece que la Play 5 Pro ahora también puede sacar, pero cosas como muy puntuales, porque el 8K pues existe, pero aún no ha llegado al consumo, como sí que ha llegado ya el 4K. Pues el desarrollo de los sistemas de televisión, desde que se inventan a que se llegan a las casas, pasan años. Desde que nosotros recibimos las primeras informaciones del 4K a que lo hemos visto en televisión han pasado bastantes años. O sea, también es cierto que nosotros, los que nos dedicamos a la parte más de ingeniería, vemos los productos mucha antelación, como 4 o 5 años antes de que lleguen al mercado. Yo 8K, creo que la primera producción que hice en 8K ya fue hace 2 o 3 años. Pero ciertamente eso no lo puede ver nadie. De hecho, yo para verlo me tengo que ir a un estudio especial. O sea, no, tampoco puedo verlo en casa. Bueno, puedo hacer un apaño, pero tampoco tengo dinero para comprar una tele 8K. Pero bueno. Entonces, en 1968 llega la primera televisión en color de Trinitron de Sony. Trinitron es una tecnología que ¿queréis contar un poco? Trinitron es una tecnología que fue muy famosa, no sé si os suena, y todos los televisores tenían el concepto de que para que fuera bueno fuera Trinitron. Lo que es curioso es que si cogieron una televisión de estas pesaban muchísimo, eran súper pesadas, y la verdad es que todos los televisores, para tal y como funcionaban, tienen como una máscara para que los electrones rebotaran, y es como si tuvieran todos un colador delante. Los Trinitron estaban hechos en hierro forjado, y en vez de un colador eran líneas en paralelo, con lo cual te evitabas todas las rayas horizontales, con lo cual tenías más definición.
pero era una máscara de hierro forjado. Sí, o sea, sí. yo lo he visto y mover las teles, te aseguro Pesaba que pesaba muchísimo. mucho. De hecho, las Trinitron a día de hoy siguen siendo muy buscadas por, Sí. por la gente que hace retro gaming, porque son las mejores pantallas para jugar a, bueno, igual una PlayStation incluso es demasiado evolucionada, pero No, bueno, para claro, productos antiguos, yo que sé, una NES o una cosa o una Mega Drive, son las mejores pantallas que puedes tener. Y para Play 1 y para Play 1 2 también. Era de la época. Todo lo que no fuese HD, las mejores televisiones que tenéis son O esas. para eso, sí. MSX. Ciertamente, sobre todo si os interesa el mundo retro, a día de hoy conectar cualquier consola, esta que es original, conectarla a la televisión, piensa que si tu televisión es de HD, en algún momento va a haber conversión, se va a ampliar la imagen y no vais a tener nunca la experiencia que tuvieron en los años 80, 90, 2000, bueno, cuando sea. Pues eso, Nuestras teles eran de 14 pulgadas, sí, 21 como máximo. 21 como máximo, sí, sí. Entonces sí que es cierto que la experiencia que podéis tener si queréis hacerlo con una televisión de verdad, buscad una tele antigua. Si vuestra abuela tiene una televisión tirada de estas que la tiene en una habitación, probablemente esa tele sea mejor para las consolas que no la que uséis en el salón de última generación, porque lo va a escalar a 4K y no se va a ver igual. Luego en el año 75 llega mi tema favorito de Sony, que es la llegada del vídeo Betamax. No sé si recordáis que antiguamente los vídeos iban con cinta y había que rebobinarla para devolverla al videoclub. Bueno, históricamente hubieron varios formatos de vídeo. El VHS fue el que se quedó, supongo que todos sabéis lo que es la cinta VHS, aunque seáis muy jóvenes. Pues existían más formatos. Existió el vídeo 2000, que era un sistema parecido al VHS, el tamaño de la caja es el mismo. La gracia que tenía es que era reversible. O sea, lo sacabas, es como el cinta cassette, le dabas la vuelta y tenías otra cara para grabar. Y además podías hacer cámaras lentas perfectas. La verdad es que el sistema está bastante bien. Era de Philips y no triunfó. En el formato europeo. En el formato europeo no en funcionó. Luego había uno más antiguo que se llama VCR, que eran unos cartuchos parecidos a los de sonido, pero este era muy antiguo y la calidad era baja y tampoco triunfó. Entonces se quedaron dos formatos: Betamax, que era impulsado por Sony principalmente, y el VHS, que era impulsado por varias otras marcas. No, la verdad es que no me acuerdo cuántas, pero sé que era prácticamente Sony contra el resto en eso. Históricamente, los que conozcáis un poco la guerra de formatos de los 80, sabréis que el Betamax se dice siempre que era mejor que el VHS. Y eso es una verdad a medias. ¿Vale? Porque tiene truco. El Betamax, cuando lo lanzaron, tenía varias velocidades de grabación, como el VHS. Como el VHS un poquito más tarde. Bueno, pues la velocidad más rápida de grabación del Betamax era mejor que cualquiera de las VHS. Eso es un hecho, es verdad. Problema, solo cabía una hora de cinta, con lo cual no cabían películas. Te podías grabar videoclips, podías grabar cosas de la tele, pero no podías tener una película dentro de la cinta Betamax. Entonces, lo que hicieron es desarrollar grabadores y reproductores de Betamax que funcionaran más lentos. Problema, misma calidad de imagen entonces que el VHS. No había diferencia prácticamente entre ellos. Creo que el Beta era un poquito mejor en sonido, pero prácticamente una vez pasada la misma velocidad para que cabieran las películas en el Beta, no había mucha diferencia. Y aquí llegó la segunda parte de la lucha, que es que si a misma calidad técnica, mismo coste, porque no eran muy diferentes, hubo una guerra comercial en cuanto a distribuidoras. Se dice históricamente que el VHS ganó porque era quien tenía licencia para cine de adultos, dicho de una manera suave. En realidad no es exactamente así. Es que el VHS lo adquirieron más estudios de Hollywood. Y los que tenéis una edad como yo y ibais al videoclub, tú llegabas al videoclub y había la sección de Betamax y la sección de VHS. La de VHS, a medida que iban pasando los años, era mucho más grande que la de Betamax. No porque hubiese menos reproductores, sino porque había menos estudios lanzando películas en VHS. En Betamax. En Beta, exacto. Entonces, el formato, la cinta es más pequeñita, es más cómoda y ciertamente el formato se abandonó. Bueno, se abandonó en parte, porque luego es el formato que quedó en profesional. Sí. O sea, que el Beta desapareció en el público general, pero a nivel de profesional ha sido el formato que ha durado hasta hace muy poquito. O sea, que... Sí, las cintas Beta, si veis, bueno, ahora ya hace años que vamos todos con tarjetas en las cámaras grandes, pero en televisión, después de que el Betamax no funcionara, se aprovechó la carcasa y el tamaño de cinta, aunque la cinta era diferente, para fundar un nuevo sistema que se llama Betacam. Luego el Betacam SP, SX, digital, HDCam, todo es la misma cinta que el Betamax,
O sea, la caja es la misma y ha durado hasta hace relativamente poco. De hecho, la segunda de Star Wars se rodó con estas cintas. La segunda de la... Hostia, George Lucas me lía, por Dios. A ver, La segunda natural. la segunda natural, o sea, exacto. Cronológica. O sea, primera trilogía es la 3, 4, 5, pues la 1, la 2, la 3, pues la 2 se rodó ya con estas cintas con cámaras de alta definición que estaban basadas aún en un sistema bastante Por eso, que siempre se dice que Betamax fue el formato que fue expulsado, pero en el fondo quedó en la trastienda y se utilizó para todo tema profesional. Exacto. Pero en casa el que teníamos todos era VHS. De hecho, es lo que veíamos en una las películas. la cinta típica esta de Betamax usada en profesional dura como mucho media hora, 20 minutos creo que dura, porque va mucho más rápido, que es una de las diferencias. Y luego en 1990 llega la primera televisión analógica de alta definición. La alta definición suena algo como relativamente nuevo, de hecho aún el Full HD suena como algo que ha llegado relativamente hace poco en nuestras vidas, pero no es verdad. O sea, el Full HD lleva ya carrera, aunque el primer sistema no era Full HD, era un sistema que se llama 1125i, que lo que hacían era un truco, que era usar dos grabadores de vídeo de señal PAL, 625 líneas, y ponerlas uno al lado de otro, y uno hacia una línea y el otro hacia la otra, con lo cual en realidad era como, o sea, dividían la imagen en dos imágenes y cada una en un grabador. Era un apaño rarísimo, pero funcionaba. En España llegó en el año 92, si no me equivoco, en la Expo de Zaragoza, y de hecho hay unos vídeos muy chulos que yo nunca he vuelto a ver de entrevistas en la Expo de Zaragoza en alta definición, en este sistema que se puede convertir. Y también hay un concierto, para los que somos frikis de los musicales, porque yo acumulo friquezas como si fuese mañana. Los que somos frikis de los musicales nos acordamos del 10º aniversario de Los Miserables en el Royal Albert Hall. También se grabó en este sistema en alta definición, que nunca se ha visto en HD, pero bueno, ahí estuvo. Y la alta definición se ha seguido desarrollando hasta que han llegado los estándares de 720 en su día y 1080, que bueno, ya llegaremos a ello. En el año 2000 llegan las pantallas planas, que aquí yo supongo que tú tienes experiencia, para que ya te debieron pillar. Sí, no, me pillaron unas cuantas cosas. Unas cuantas antes, ¿no? A mí me pillaron las pantallas, que esto es muy curioso porque las pantallas analógicas de los televisiones de los Trinitron se empezaban a pedir que fueran planas, Sí. porque eran curvadas, entonces tenían que ser planas, que era una tecnología que necesitaba una precisión enorme en el haz de electrones. Entonces las pantallas eran planas. Había algunas marcas que decían que la pantalla era plana y era mentira, era la pantalla curvada y delante un cristal para que la gente lo viera plano. O sea que antes de las pantallas finitas... Es que el primer concepto de pantalla plana es que las teles, si veis una televisión antigua como esta de la foto en blanco y negro, la pantalla no era plana, era curva. Exacto. Y cuanto más grande, más curva. De hecho, yo recuerdo haber tenido una de 30 y pico que realmente era como muy abombada por la forma que el haz de electrones tenía que pintar la pantalla, que era una cosa de tecnología compleja. Entonces, la gracia está en que Sony consiguió desarrollar una pantalla, la primera pantalla plana como tal, no es una pantalla estrechita como puede ser esto. No, eran así de profundas las teles. Tubo grandes, sí. Lo único que, si tú mirabas lo que era la pantalla, no hacía curvas, sino que era totalmente plana. Y luego ya llegan lo que son las pantallas planas, que entendemos que es... Sí, claro, pues se llama plasma o LCD, que son estas exacto. pequeñitas. Y a partir de aquí hemos tenido como todas las tecnologías, ¿no? Creo que empieza con el TFT, sino que es una de las primeras. Sí. TFT, luego plasma, LCD. Bueno, el plasma y LCD fue otra lucha en su momento de tecnologías y aquí al final plasma tenía una serie de ventajas, pero al final el público prefirió el LCD, que es lo que tenemos actualmente. Claro. Y en este proceso, yo creo que este año 2000 más o menos fue un año súper interesante porque es cuando empiezan a llegar las pantallas estrechitas, que no son muebles, pero aparte también empiezan a llegar las pantallas en 16:9, en panorámico. Lo que ahora es normal, que todos sean 16:9, hasta ese momento era raro. De hecho, yo, por ejemplo, fui uno de los responsables de la transición a 16:9 en TV3, en Televisión de Aragón y en muchas productoras, porque la adaptación del 4:3 al 16:9 fue como un drama importante. Ahora estamos todos ya con el mindset de hay que girar la pantalla porque todo lo veis en el móvil. Que eso es otro drama, pero eso ya llegaremos en otro año directamente. Entonces, ciertamente en ese año 2000 prácticamente nos llegan las pantallas planas, el 16:9 y la alta definición. O sea que para los que somos técnicos audiovisuales, del 98 al 2005 más o menos, son unos años muy convulsos, muy porque pasamos de una tele cuadrada pequeñita
a alta definición, 16:9, Bueno, etcétera. además está no solo alta definición, sino que había el Media, Half y Full HD, y La- luego el 3D, y la- está, exacto, y el la lanzamiento TDT del también llegó en esa lanzamiento época. del Blu-ray, que recuerda mucho el lanzamiento del VT del VHS, Claro. la pelea de los Majors, o sea, es un tema Claro, muy divertido para y estar allí. ahí es que todos estos años, los que lo vivimos en primera línea, fue como muy divertido por el caos, ¿no? Llegó el Blu-ray, yo he puesto el Blu-ray, pero no solo llegó el Blu-ray. Blu-ray estaba impulsado por Sony y Por varios. por ¿no? varios, principalmente por Sony, bueno, tiraban del carro. Y había otro estándar que se llamaba HD-DVD, no sé si alguien lo recuerda. O sea, Blu-ray tenía competencia y es lo mismo que el Betamax y el VHS. Fue lo mismo. Habían dos. Yo tenía reproductores de los dos. O sea, yo fui a friki del HD, me lo compré todo. Entonces me compré, y aún tengo en casa Corrupción Era de en Miami en HD-DVD. HD-DVD era de Toshiba. Sí. Toshiba contra el resto del mundo. Y básicamente. Microsoft. Microsoft también, porque la Xbox tiraba HD-DVD. Sí, es cierto. Tenía lector. Entonces, sacaron las películas y pasó lo mismo que en la guerra del Betamax VHS, con una diferencia, que esta vez las majors estuvieron a favor del Blu-ray y no del HD-DVD. Entonces, había muy pocos estudios apoyando el HD-DVD y se acabó imponiendo el Blu-ray, y el HD-DVD quedó como un estándar. Bueno, se puede utilizar porque aún hay cosas, pero al final el marketing lo llevó hacia el Blu-ray, que ha seguido un estándar ya hacia el 4K también. Exacto. ¿Vale? En 2005 llega el lanzamiento de las Bravia, que es, bueno, estas son Bravias. Es la marca de Sony de los televisores planos, de los LCD y OLED. Exacto. Y ahí llega el primero LED, que es las tecnologías que a día de hoy. Lo que pasa es que esto sí, eso lo enseño también muchas veces, lo tenemos en el museo. El primer televisor OLED que se lanza en el mercado fue un televisor de Sony, que era en el 2007, pero la tecnología todavía no estaba madura. De hecho, el televisor tenía 11 pulgadas. Es un televisor muy pequeñito, es más pequeño que un ordenador. Pero es el primer televisor que se podía tener en el mercado, y el precio era equivalente al precio de uno de los de ahora de 55 o 65 pulgadas. Sí. Nada que ver, pero bueno, había que demostrar que la tecnología avanza y que se podían hacer televisores con esa tecnología. Exacto. El OLED lo que mejora es el contraste, pues tenemos imágenes con más color, y ahí falta hablar del HDR, que en realidad es de todas estas tecnologías probablemente una de las más revolucionarias. El HDR es muy difícil de explicar y por eso tampoco se hace mucho marketing alrededor de él, porque es explicar que la televisión es capaz de mostrar muchísimas más gradaciones de grises, que entre, por ejemplo, si yo tengo sombras, pues este verde es más clarito que este verde que está en sombra, etcétera. Entonces, la televisión es capaz de mostrarte muchas más gradaciones de eso y mostrar muchísimo más brillo y muchísimo más detalle en oscuridad. Sí, porque es verdad que cuando pasamos de los televisores de tubo, de los grandes, a nivel de definición era más pequeño, pero a nivel de contraste era mucho mayor, porque Sí. jugábamos con luz. Cuando pasamos a los televisores planos, se pierde todo este espectro. Y entonces nos hemos acostumbrado a ver las cosas con muy poquitos colores. De hecho, si os acordáis, las primeras imágenes se veían hasta los halos de distintos colores para ir haciendo la progresión. Por lo cual, los televisores se mejora la tecnología para poder recuperar la imagen que teníamos en cuanto a contraste, con los de tubo. A día de hoy sigue siendo complicado ver productos en HDR bien hechos y bien producidos. Hay sitios donde verlos. Un Netflix, si pagáis la cuota más alta, la de 4K HDR, la verdad es que está bastante bien, pero aún así la mejor manera de ver HDR sigue siendo en disco. Si tenéis discos 4K HDR, es la mejor manera de ver una película en cuanto a calidad. Hay sistemas también de transmisión. Sony tiene una plataforma propia de películas que emiten a más bitrate de lo normal también, pero sí que es cierto que a día de hoy aún nos falta un ancho de banda como para poder mostrar el HDR en todo su esplendor, ¿no? Luego, bueno, esto es también vinculado con el 4K. El 3D me lo he saltado un poco porque murió, o sea, tal como vino se fue. Es cíclico, ¿verdad? Cada 30 años volvemos a tener 3D. Y yo os digo una cosa, el 3D volverá. Yo soy gurú del tema, el 3D. Se le llaman las oleadas del 3D. Cada 30 años vuelve, es un hecho. Desde los años 20, que es cuando empieza el 3D en movimiento, ahora nos tocó la oleada esta en el 2010, en 10 años lo tenemos, porque además la tecnología va hacia ello. ¿Por qué no podemos tener teles 3D sin gafas? Por problemas de resolución. 4K no es suficiente para poder montar un sistema. Es un sistema que se hace como con microprismas. Todos recordaréis la Nintendo 3DS, que podíais ver 3D en la pantalla, pero solo podías ver tú. Si alguien te miraba desde al lado no veías 3D. Necesitas mucha resolución para poder hacer eso,
y hacer mucha miniaturización de espejitos y prismas para que funcione. Y ahí es donde entra el 8K. El 8K sí que nos puede llevar a pantallas 3D sin gafas. O sea que probablemente en un futuro muy lejano, no sé si de Sony o de otras compañías, Bueno, veremos en teoría será en el 2040, ¿no? 2040. Por cifras, en el 2040 deberíamos tenerlo. Y ahora lo que tenemos es el 8K HDR, que a día de hoy es una realidad, pero es inviable. Principalmente no por la parte tecnológica de que puedes tenerlo en casa, es caro, pero eso con los años bajará de precio, sino que la distribución de señal, yo hago una película y cómo hago que te llegue a tu casa en 8K, es lo jodido. Porque el ancho de banda, todo lo que necesita para reproducirse es demasiado a día de hoy. Igual acabarán sacando un estándar, no sé, igual ya existe y no lo he visto, de Blu-ray 8K o cosas así. Pero lo que se está más ahora es en que la tele se vea con calidad y que reproduzca las imágenes tal y como las ha hecho el director y los artistas, que los colores sean los buenos, que toda la colorimetría sea correcta, la luz, todo esto. Esa es en la batalla que estamos actualmente. Mi especialidad es la calidad de imagen en general, en mi otro trabajo que no es de streamer, y a mí lo que me pasa con el 8K es que del 4K al 8K ya no suelo ver diferencia. O sea, ya me cuesta mucho decir esto es 4K, 8K, porque mi ojo, aparte que llevo gafas y están sucias, no acaba de ver la diferencia entre uno y otro porque ya el detalle es muy, muy bajo. Ahora, si os fijáis, la evolución es, hablamos de reproducción de color y también toda la integración de Internet en las pantallas, porque este ha sido otro de los grandes caballos de batalla. Todas las aplicaciones dentro de la pantalla, probablemente vamos a ver cloud gaming directamente en las teles, y bueno, probablemente no, ya lo hay, pero que veremos cómo evoluciona esto de una manera bastante masiva en la televisión. Yo no creo que subamos al 16K, que es el siguiente estándar, aunque ya existen cámaras y se puede producir en 16K. Yo lo veo raro que lleguemos a eso, a menos que sea para efectos digitales y cosas muy profesionales. O por si vas a un pabellón y quieres hacer una proyección de cientos de metros, pues será profesional. Pasando al mundo del sonido, tenemos... bueno, esta es un poquito... Saludamos a la señora. Hola. Aquí tenemos uno de los... Bueno, esta es un poco la historia de Sony en cuanto a sonido. Yo aquí tenemos una pequeña joya, que es el primer Walkman de la historia, ¿vale? Es el primer Walkman oficial que lanza Sony y que muchos lo recordaréis porque se ha hecho icónico en Guardianes de la Galaxia. Es el que lleva él todo el rato, pues es el Walkman de Sony que... ¿En qué año se lanzó? En el 79. Sí. Y tiene una anécdota, Jorge la sabrá mejor que yo, que es que cuando lo lanzaron nadie creía que esto iba a funcionar. Así es, bueno, solamente Ibuka y Morita que pensaban que sí que iba a funcionar y pidieron por favor a otra compañía que lo apoyaran. O sea que pensad que cuando lanzan este producto solamente existían grabadoras. Eran grabadoras y eran mono, y era un producto que sí que se utilizaba mucho. Y cuando Ibuka pidió que el producto solamente reproduciera sonido, que no grabara, le decían, pero eso, ¿quién lo va a querer? ¿Quién va a querer pagar por algo que no graba? Y dijo, sí, lo que pasa es que yo quiero que sea estéreo. De hecho, veis, hay dos salidas. Y los ingenieros, para un viaje que tenía que hacer, pues le intentaron con una grabadora de entonces meterle las pistas para que fuera estéreo y pudiera escuchar música y pudiera escuchar, no me acuerdo cuál es, si es la séptima o la octava de Beethoven, que es la que quería escuchar. En el CD se hizo la duración por eso. Entonces, Walkman, bueno, Sony llevaba desde los años desde el 64 con el concepto de dispositivos para personas, que no fuese solo altavoces, etcétera, y ciertamente el concepto que había en los años, a finales de los 60, principios de los 70, es que una grabadora era para grabar, ¿no? Grababas una clase, grababas notas de voz, bueno, grababas cosas. Los periodistas lo utilizan mucho, claro. Pero este concepto de música personal de llevar encima, pues como que no. Pensad que en aquella época todas las casas tenían un reproductor de tocadiscos, la doble pletina de cassette, todo era en plan muy grande con los dos altavoces y era como un símbolo de estatus. Exacto. Entonces, el desarrollo de Walkman, entiendo que la marca es vuestra. Sí. De hecho, el Walkman fue un nombre que se le pusieron en algunos países de no habla inglesa y en los países de habla inglesa no lo querían. No les parecía que este nombre tuviera gancho. Y ahí los primeros anuncios, es gracioso, como en cada país le ponían nombres distintos. De hecho, el Walkman sigue existiendo, ¿eh? No exactamente. Bueno, Walkman en Sony se ha quedado todo lo que es música portátil. Obviamente de Walkman pasamos en su momento al Discman y actualmente llamamos Walkman a los reproductores de música en formato MP3 o formatos de alta definición.
Sí, sobre todo porque ahora han sacado unos Wallmans que si los buscáis veréis que además son extremadamente caros, porque, bueno, hay alguno barato, pero los de alta fidelidad veréis que hay Wallmans muy caros porque son de muchísima alta resolución de sonido. Sí, que- la gracia de estos es que hacen un guiño al Walkman original, tienen un salvapantallas que reproduce una cinta y se ve una cinta moviéndose según la Sí. música, y la cinta que utiliza es en función de la calidad de la pista. Si es un MP3 utilizan las cintas, las HF, que eran las más sencillitas. Sí. Si tiene mayor calidad va cogiendo cintas pues, de cromo o de hierro o incluso las cerámicas. O sea, y es muy bonito verlo, pues el cassette cómo va cambiando según la pista que estés escuchando. Es que toda la generación cassette, bueno, yo crecí con el mundo Wallman. Esto, yo ya tengo una edad. La gente joven me tiene que explicar cómo se hace para ligar con música a día de hoy, porque antiguamente te gustaba a alguien, le regalabas un playlist de canciones que creías que le iba a gustar. ¿Mandáis listas de Spotify ahora o cómo hacéis? Pues yo llego más o menos. No, fueguitos por Instagram. Seguro. Pero históricamente grababas o CDs o cassettes o... Y pintabas y dibujabas Sí, la yo portada, no. la carátula. Así me iba. Entonces, en el 79 se lanza el primer Wallman y en el 84 el primer CD portátil, que es el de la foto. Este es muy bonito, también lo tenemos en el museo, es el primer CD reproductor portátil que hubo en el mundo. Sí. Y más que portátil, muchas veces decimos que era portable, porque pesa mucho, tiene una batería. Y aparte no se podía mover mucho. No, nada. O sea, si daba un golpecito, saltaba la canción. O sea, hubo que esperar unos años. El CD hubo que esperar unos añitos para poder llevar en el bolsillo. Yo recuerdo haber llevado este concretamente en el coche de un amigo y tener que llevarlo en plan bandejita porque al que había un bache, el CD saltaba sí o sí. O sea, que era bastante dramático y no podías llevarlo caminando por la calle porque... Yo me acuerdo cuando lanzamos el primer CD que ya no saltaba, el equipo de marketing de aquí de España se lo dejó a un piloto de la división, ¿cómo se llama?, de acrobacias del ejército, y entonces lo metió en la cabina, el piloto iba haciendo acrobacias y con la grabación puesta y se oía que el producto funcionaba, fue muy chulo. Sí. Entonces, bueno, el CD ya pasó mejor vida, ¿no? Bueno, yo sigo comprando, ¿eh? Esta semana me he comprado el CD Wicked, perdón por el friquismo. Y en el 92 salió el minidisc, que es un formato que muchos no habréis conocido. Es como una tarjetita así pequeño, en realidad era como un CD pequeñito, dentro de una cajita como si fuese un disquete. Y la verdad es que yo eso lo usé durante un mogollón de años. Y yo creía que el formato del futuro, luego no. Claro. Pero tuvo una época, que, sobre todo, creo que hace los 2000, ¿no? Si lo lanzaron en el 92, sí, en los 2000 tuvo un boom. Sí. Sobre todo la gracia era que podías grabar. Claro. Tenía calidad de CD y podías grabar, ¿no? O sea, no me mezclan entre cassette y CD, que en aquel momento era una locura. Y el reproductor era así, era muy pequeñito. Y además muy fiable, estaba muy bien. Y luego pues ya los Wallmans. Y aquí he puesto el primer auricular noise cancelling, porque para mí es una de las tecnologías más interesantes de sonido actuales, que es lo habréis oído hablar de qué es el noise cancelling, pero a mí me sigue resultando curioso utilizarlo. Sony lanzó el primer auricular noise cancelling de consumo, porque profesionales ya había antes. Sí. Y el concepto del noise cancelling es que tú te pones unos auriculares y los auriculares tienen dos formas de aislarte del sonido externo. Uno son los sistemas básicos, que sería... ¿Tiene un nombre los activos activos? Son pasivos. Activos, sí. El pasivo es básicamente que las espumas y que te apretan en la cabeza. Eso te aísla un poco, pero no te aísla del todo. Entonces, hay un sistema electrónico basado en software que, si os fijáis, los auriculares que tiene, por ejemplo, Sony, los XM5, que son una auténtica burrada, llevan alrededor de la diadema, alrededor de la orejera, llevan micrófonos. ¿Cómo funciona el sonido? Bueno, el sonido al final son, por simplificarlo muchísimo, si hay un ingeniero de sonido, que aquí hay uno, aunque está despistado, son impulsos de aire, ¿no? Entonces, podemos hacer el impulso inverso. Entonces, lo que hace el micrófono es captar qué onda está llegando, se crea la inversa y se contrarresta. Entonces, si tenéis la opción de probar un noise cancelling, tú te lo pones, lo activas, porque lo puedes activar desde el móvil o desactivarlo, y te das cuenta que te hace como un vacío, te hace un ¡pam! Y de golpe te quita el ruido ambiente. Aquí probablemente todo este murmullo que se oye, todo el rato de gente, desaparecería por absoluto, pero absolutamente. Pero mira, en los aviones va muy bien, y nos pasó con un chico que
que no los había probado nunca, subió a un avión y cuando se los puso le quitó el ruido de los motores y me dice, mira, yo tenía mucho miedo, tengo mucho miedo a volar y después de esta experiencia, que es muy diferente, veo que debía ser el ruido y todo lo que hay alrededor, porque tuve el viaje más placentero de todos los tiempos. O sea que Yo recomiendo que, o sea, por mucho que os expliquemos, esto hay que probarlo. O sea, yo estoy seguro que muchos lo habéis probado, porque Sí. es una tecnología más o menos que se está utilizando mucho sí. y es una tecnología realmente de Y las que- que es muy bonita de ver, ¿eh? Y que además es muy divertido porque le han ido evolucionando el sistema. Tiene un punto de peligroso de que si te pones aislado totalmente y vas por la calle, mira bien al cruzar, no vas a oír los coches. Y como venga un coche eléctrico, ya ni te cuento. Pero en general te quita totalmente el ruido ambiente del todo. Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo unos vídeos el año pasado que lo que tienen ellos es que la aplicación que tienen de móvil para los auriculares tiene GPS con el móvil. Con lo cual, el sistema puede detectar si estás en casa, si estás en el gimnasio, si estás en la calle, si estás caminando, y adapta el noise cancelling a quitártelo del todo o no. Si estás en tu casa te lo quita del todo, si estás en el gimnasio también, pero si andas por la calle te deja un poquito para que escuches los coches. O por ejemplo, si alguien te habla, detectan que hay una voz cerca y te la pone por los micrófonos. Entonces, a mí hay algo que aún no he solucionado, que es que a veces entro en una tienda con los auriculares puestos y no te los quitas porque los oyes perfectamente y te miran raro. Entonces yo me los quito por educación. Exacto. Pero depende de cómo, igual te suena mejor con los auriculares. Y de estos hay grandes y pequeños. Y de hecho es una tecnología que hay no solo ha desarrollado Sony, sino que tiene más fabricantes. Y os invito... La curiosidad es que los primeros que lo lanzamos al consumo Sí. fuimos nosotros, pero unos auriculares que iban con una petaca, o sea, Sí. eran muy complicados de usar en aquel momento. Probarlo si podéis, aunque sea en un centro comercial, echar un ojo porque realmente es una tecnología muy, muy interesante. Pasamos a la de cámaras ya, que la de cámaras, tenemos aquí una pequeña joya para los frikis. Esto va con disquetes. O sea, esta cámara literalmente va con disquetes. No sé cuántas fotos cabían aquí. ¿Tú te Creo acuerdas? que 3. 3 fotos por disquete. Bueno, en el Monkey Island creo que eran 5 discos. O sea, Bueno, la ponías en el ordenador y descargabas. sí, descargabas. Claro. Pero estas cámaras originalmente eran así de grandes, principalmente porque es el tamaño de un disquete también. Entonces, estas cámaras ya, pues evidentemente ya no vamos con disquetes. Para mí, uno de los hitos primeros fue el hecho de la llegada del Memory Stick. El Memory Stick eran lo que ahora serían las tarjetas SD, que se lanzaron en el año 88, unas tarjetas que eran como un chicle. Sí, de hecho es que no existían SD y eran el formato más cómodo, porque los otros Exacto. iban con aquellas que eran más cuadradas, que eran muy voluminosas y muy caras. Y evidentemente hasta los 2000 la fotografía era analógica, bueno, fotoquímica en realidad. Exacto. Entonces la fotografía analógica tuvo un peso de calidad hasta que empezaron a llegar cámaras de más resolución, sensores cada vez más grandes. La primera Alpha ya es la primera cámara destacable en el año 2006, que ya empezaba a dar calidad importante más allá de lo de consumo. Para mí el lanzamiento de la Nex 3.5, bueno, yo tenía la Nex 5, fue la primera cámara digital que para mí ya funcionaba. Yo fue el momento que cambié, yo venía de Nikon y empecé a cambiar con la Nex 5. Y las Alpha 7 ahora son el buque insignia en vídeo, fotografía media, luego tienen cámaras más grandes, pero las Alpha 7 a día de hoy son prácticamente un estándar para todos los que hacemos foto y vídeo mezclados En principalmente. streaming ya sabes que es una de las cámaras que se utilizan más. O sea que... La gracia es que han conseguido ya la calidad de la fotografía convencional, fotoquímica, pues sobradamente, el sistema de ópticas intercambiables, y una de las gracias que tuvieron Sony fue que la montura, el anclaje que tiene Sony es público. O sea, otros fabricantes pueden desarrollar para Sony de manera masiva, con lo cual consiguieron que todos los que transicionábamos de otras marcas a ellos podíamos utilizar todas las lentes que teníamos. Y lo otro bueno que se ha hecho es que es la montura que es para todo, tanto para consumo como para profesional como para cine, con lo cual con la misma óptica la puedes utilizar para distintos usos. De hecho, yo la última película que rodé, la rodé con una óptica de fotografía mía que usaba en un Alpha 7, o sea que, y lo usé con una cámara de cine digital que tiene Sony, que es la Venice, que es una cámara de 40.000 euros, y la óptica puede ser la misma en todos, que esto de decir, bueno, me compro equipo y voy escalando hacia arriba, pues lo hace un poquito más fácil. Y recientemente, pues yo creo que estamos con un pico de calidad de imagen que ahora ya se está explorando mucho en temas de autofocus, estabilización de imagen, que es una auténtica locura. Inteligencia artificial, está todo metido ahora en el mundo de fotografía, está claro. Que sí, realmente todo lo de reconocimiento es brutal. Y vamos un momento ya a lo que son curiosidades y fircadas de Sony, porque como todo fabricante de electrónica, tiene sus cosillas.
Y no sé si nunca habéis visto esto. No lo voy a poner en marcha. No creo que lo hayas visto. Nada, tío. Esto llegó a España, ¿eh? Sí, Se sí, llama sí. Rolly. Es un altavoz que lo pones en marcha y se pone a correr como un loco. Baila. Lo podías programar y baila, y puedes hacer coreografías. Exacto. Entonces empieza, sí, es como Shakira en altavoz. Eh, Sí, da sí, bastante risa porque es un producto que se lanzó aquí en España, ¿eh? O sea, de hecho lo sí, usaste tú sí, seguro, sí. ¿no? O sea, y la gracia es que es un altavoz que se te pone a dar vueltas y lo tienes por el salón. O sea, yo como producto raro, la verdad es que tiene, tiene bastante mérito. Puedes programar, estos son ruedas y puedes girar sobre un eje otro, puede ir abriendo los altavoces como orejas y la divertido era programar y hacer bailes. Y si tenías varios juntos, pues bueno, podías hacer... Pues eso. Sí, La verdad- no sé qué canción tiene ahora puesta, tendría que mirarlo, pero bueno, Pero, sí, imaginaros que esto es así Y empieza a dar vueltas. va y bailando. Sí, sí. Sí, las presentaciones eran con varios. Hay vídeos muy graciosos de esto. Yo creo que esto en unos años lo vamos a ver rollo en TikTok de... Nunca os creéis lo que tengo. Luego tenemos al perrito de Sony, que... ¿cuántos años tiene este perro? Uy, O sea, yo me pierdo, pero este debe tener 15 años. llevan ¿sí? muchos años comercializándolo. ¿Aún se comercializa? Sí, sí, de hecho esta línea no, pero en Japón siguen... El que está en la foto, este es Sí, el sí, último, que este tiene 3 años. Y le han puesto inteligencia artificial. Son porque- mascotas virtuales que aprenden, que te reconocen, que interactúan contigo, entonces pues las personas los tienen, cuando llegues a casa pues viene a saludarte, tiene una pequeña cámara y reconocer gestos que tú le vas haciendo. Y de hecho esta serie de aquí, pues hace, creo que fueron 3 o 4 años ya, se anunció que no se iban a poder hacer más piezas y fue un momento duro allí en Japón, sobre todo, que es donde más se comercializan, porque ya no podían pues seguir arreglando a su mascota, claro. Eso tiene una película, ¿eh? Luego también lanzaron un robot que está descontinuado. Creo que lo Sí. descontinuaron con este a la vez. Que es primero robots de prueba, que también fue como una Sí, bueno, curiosidad. fue la división de robótica que se paró durante unos años, ya se dejó y se volvió a retomar con el nuevo Aibo. El nuevo iVoox. Luego tenemos otra fricada que a mí, yo nunca la he llegado a probar, pero me parecía curioso, y es que eso no es un... O sea, lo que veis ahí que es un móvil con una cámara, la cámara se separa del móvil. O sea, te vendían la cámara, se la pegabas al móvil. Sí, era una cámara para poder... Los móviles no tenían tanta calidad como actualmente, con lo cual le podías poner una cámara. Pues si no has probado te la dejaré porque de este existían 3 versiones. Estaba este que era el sensor pequeño, luego estaba con sensor de 1 pulgada y el otro con una PSC, con lentes intercambiables. O sea, le podías poner... Si tienes el grande, le ponemos una lente grande. Le podías poner el 200, ¿eh? ¿Dónde lo probamos? Pero era curiosidad porque realmente veías un móvil y de golpe con una cámara pegada. Hubieron como varios experimentos de varios fabricantes. Este producto ya no se comercializa así, pero parecido se está comercializando mucho, pero a nivel profesional. Para aplicaciones profesionales, porque es una cámara con un buen sensor y que ocupa muy poco espacio porque no tiene visor. Y claro, utilizas el móvil que lo llevas encima. Luego está ese tocadiscos que se llama Flamingo. Eso es un tocadiscos, es un vinilo que lo ponías y se ponía a dar vueltas. Que la verdad es que como visualmente Sí. Es muy bonito, es uno de los diseños así icónicos de Sony porque es una forma de hacer un producto de una forma diferente. Exacto. Y lo último es, esto realmente aún no está, es un prototipo, que es el coche de Sony con Toyota. Porque esto es un partnership que si lo veis por dentro, todo el panel parece Bueno. una PlayStation. De hecho, como en la presentación del CES del año pasado, como curiosidad, lo controlaban. Esto solo fue para la demostración, no va a ser así, con el mando de la PlayStation desde fuera. Entonces Sí. podían conducir un coche de verdad con el mando de la PlayStation. Esto en el CSB, se ve que está el coche y hay un señor de Sony con un mando de PS5 y controlando el coche, y el coche se mueve con un mando de PS5, que la verdad esto no, porque yo juego mucho GTA y esto acaba mal, o sea, perdón, que me motive. No, pero sí que por dentro es muy bonito, sobre todo el panel, no solo del conductor, sino hasta el del copiloto, es una pantalla completa con todo de widgets que se pueden colocar, y es un prototipo, en este momento no está Todavía lanzado. no se comercializa, se está haciendo pruebas, en Europa se está probando, en Europa ha estado por la zona de Suiza, ya ha estado rodando y se está pendiente de cuándo se va a poder comercializar, todavía no. Pues hasta aquí un poquito resumen. Esta conferencia en realidad da para 7 horas, porque solo la parte de teles, Jorge y yo os podríamos hablar de... Y si queréis de Sobre todo, ingeniería... Si hablamos de cámaras, aquí... Y no me he metido en cámaras de vídeo con lo mío, o sea, yo un profesional. Pero hemos querido decir así como un poco de
de radiografía de un poquito de la evolución tecnológica desde Japón, porque en Europa fue un poco diferente, en Estados Unidos también es un poco diferente. Sí, lo que pasa es que eso, antes había mucho tiempo de diferencia entre un país y otro, y ahora actualmente todos los productos se lanzan a la vez exactamente igual en todos los países. Ahora ya esta diferenciación ya no existe. Pues muchas gracias, Jorge, a ti por ayudarnos. Gracias a todos por venir. Saludos a los que estéis en casa y gracias al Salón del Manga por invitarnos. Un placer.